Senadora, al parecer ya fue aprobado ya el nuevo embajador. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Viene pláticas, vienen reuniones, la reunión nacional. Viene una hoja de ruta, trazada por el gobierno federal que ya empezó con esta visita, con la visita de los dos secretarios y el primer diálogo, el saque de diálogo y claramente la hoja de ruta para concretar programas muy específicos y en torno a la migración hay que ser muy claros. México se ha convertido en un país de tránsito, ya están en un punto de equilibrio en cuanto a mexicanos que salen y mexicanos que entran. El mexicano ya no va a Estados Unidos, quienes están yendo a Estados Unidos son otro tipo de personas que vienen de países hermanos de Centroamérica, como es Guatemala, como es Honduras y como es El Salvador. ¿Por qué? Porque están huyendo de la pobreza. ¿Por qué? Porque están huyendo de la violencia. ¿Por qué? Porque quieren una mejor vida. Entonces, México necesita tener muy claro que Estados Unidos debe de entender cuál es la problemática de todo este fenómeno migratorio. Para eso se requiere una responsabilidad compartida entre Estados Unidos y evidentemente México en una mesa de diálogo también con los países expulsores de todos estos compañeros que tratan de transitar por nuestro territorio y además que nosotros debemos darle garantías de derechos humanos, así lo estipulamos en la ley que aprobamos en el 2011. Una ley de derechos humanos donde viene precisamente donde ya viene el respeto a los derechos sobre los migrantes en tránsito. Entonces, porque son seres humanos. Entonces, ese es un punto. Otro punto, evidentemente, es el comercio, que ya va a estar muy delineado con un tratado que ya tenemos y que habrá que modernizarse. Ya con el secretario de Economía ya hay lineamientos y en este Senado de la República, evidentemente, le vamos a dar seguimiento a esa negociación desde la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, que me honro en presidir, pero también hemos planteado ante el Pleno y ante todo, vamos a decir, el grupo de coordinadores, el de la pertinencia de convocar a un diálogo nacional para ver las implicaciones de la edificación del muro. El muro es, vamos a decir, es un tema de política interna, que no nos gusta, que no aceptamos y nunca lo vamos a aceptar y menos financiarlo, pero es de política interna de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en México? Un diálogo nacional donde todos tienen que opinar, donde todos tienen algo que decir, donde todos tienen algo que enfrentar o dialogar o debatir en torno a las implicaciones de la edificación de ese muro. Las implicaciones son de orden de todo tipo, comerciales, de tránsito humano, de ecología, de identidad. Trastocan también la identidad, trastoca también vamos a decir, los territorios de algunas etnias, como los yaquis, en fin. Entonces, hay cosas que discutir en torno a el muro. ¿Cuál va a ser el control de daños que va el gobierno a enfrentar, que van los empresarios a enfrentar, que van los académicos, los hombres y las mujeres, en fin, independientemente de que eso nos enoja y mucho. Sí, senadora, es una de las cuestiones que Trump ha estado evadiendo en estos últimos 3 días, hablar del muro. Bueno, pues, pero hablar ya no está hablando del muro, pero porque ya emitió en un comunicado que es un memorándum, el martes ya emitió cómo lo va a hacer y ya emitió todo, eso es una orden, ya emitió una orden de edificación del muro, con presupuesto y todo, ya dio la orden, ya dio la instrucción. ¿Cuál es el compromiso que le entregó o le encargó los senadores al nuevo embajador que va para los Estados Unidos? Firmeza. El primer atributo de un embajador tiene que ser la firmeza. Evidentemente, Jerónimo Gutiérrez tiene las cartas suficientes para representar a México y al presidente en la Embajada de Washington, también la Embajada de México en Washington, y creo que ellas ya tienen las cartas suficientes porque ha tenido muchos cargos en la burocracia, la alta burocracia de la Cancillería. Entonces, bueno, hablar ya de su currículum está publicado, todo el mundo lo conoce. Entonces, ¿cuál es el desafío de Jerónimo? No es el de Jerónimo. ¿Cuál es el desafío del gobierno de la República? ¿Cuál es el desafío en el Senado de la República que nosotros estamos facultados para dar seguimiento a esta política de Estado, de la política exterior mexicana? ¿Cuál es el desafío del ciudadano de a pie? ¿Cuál es el desafío de la comunidad migrante o de la comunidad mexicoamericana? ¿Cuáles son las responsabilidades? Cada quien tenemos que poner de nuestra parte, cada quien tenemos algo que ver con esto.